Hola muchachos, ya vamos a empezar con la transcripción. Tenemos que la transcripción se divide en tres etapas. La primera es iniciación, la segunda elongación y la tercera terminación. Para hablar de iniciación primero tenemos que conocer, aunque sea de manera general, a la ARN polimerasa y a las proteínas que acompañan a esta polimerasa. Entonces tenemos que en eucariotas va a haber tres tipos de ARN polimerasas. La ARN, cada una se va a encargar de transcribir distintos grupos de ARNs, ¿sale? La ARN polimerasa 1 se encarga de transcribir ARN ribosomal y se encuentra en el nucleolo. La ARN polimerasa 2 se encarga de transcribir ARNs mensajeros y se encuentra en el nucleoplasma. Y la ARN polimerasa 3 se encarga de transcribir ARN ribosomal 5S, ARNs de transferencia y algunas ribosimas. Entonces tenemos que el ARN mensajero es el que tiene la información útil para producir una proteína, para traducir una proteína. Y el ARN mensajero es producido por la ARN polimerasa 2, es decir, la ARN polimerasa 2 es la estrella de la transcripción. Por eso tenemos que conocerla. ¿Está bien? Entonces tenemos que la ARN polimerasa 2 está formada por 12 subunidades. Una de ellas se encarga de reconocer los nucleótidos o bases nitrogenadas en la cadena molde del ADN. Cada que reconoce una va a poner va a poner su complementaria. En este caso, si reconoce la primera es una adenina, va a poner un uracilo. Recuerden que hablamos de esta sustitución en el video, en uno de los videos pasados. Entonces, uno de estos subunidades se encarga de reconocer los nucleótidos y ir adicionando los complementarios, y otra se encarga de ir formando los enlaces fosfodiéster. Es así como se lleva a cabo el proceso de elongación que ahorita vamos a ver. ¿Sale? Entonces tenemos que esta polimerasa, para poder funcionar, necesita magnesio. Es una coenzima muy importante. Además necesita de los eslabones que van a ir formando al ARN mensajero, en este caso ATP, GTP, CTP y UTP son los bloques por los cuales va a estar formando el ARN mensajero. Adenosín trifosfato, guanina trifosfato, citosina trifosfato y uracilo trifosfato. Estos ya se encuentran en grandes cantidades en el núcleo al momento de la transcripción. Simplemente los va reconociendo y los va acoplando conforme va reconociendo las bases de la cadena molde. ¿Sale? Tenemos que tanto la ARN polimerasa como estos factores de transcripción van a interactuar o interaccionar con el ADN mediante interacciones débiles electrostáticas. De esta manera, cuando esta polimerasa es activada mediante fosforilaciones, puede desprenderse y ir elongando la cadena. ¿Sale? Vamos a hablar ahora de los factores generales de transcripción. Son muy importantes, ya que sus funciones van... De hecho, miren, si llega a faltar alguno de estos factores generales de transcripción, es muy probable que la transcripción se detenga hasta que estén completos todos, o no se lleve a cabo, porque son muy importantes para el reconocimiento del sitio donde debe iniciarse la transcripción. ¿Sí? Estas proteínas reconocen lo que son los promotores basales. Estas secuencias que se encuentran muy cerca del inicio de la transcripción son reconocidas por estas proteínas. Y esto asegura que esta ARN polimerasa se ancle al sitio adecuado para iniciar la transcripción. Imagínense si llegara a anclarse un sitio que no es el adecuado, la proteína terminaría siendo más grande de lo que debería de ser, ¿no? Y eso ya sería un fallo terrible. Entonces es muy importante que estos factores estén presentes y reconozcan estos promotores o estas secuencias. Esa es solo una de sus funciones. Otra de sus funciones es la fosforilación o la activación de esta polimerasa. Esta función la lleva a cabo el factor TF2H. Son fosforilaciones en el dominio carboxilo terminal. Y esto asegura que la polimerasa sea activada. Otra de sus funciones son funciones helicasas. Muchos de estos factores tienen función helicasa, es decir, ir abriendo la cadena
para que para que la polimerasa pueda realizar la elongación. Otros tratan de estabilizar todo el complejo, otros tratan de reclutar a otras proteínas necesarias. Otras tratan de ir remodelando la cromatina para que no tenga interferencia la polimerasa al momento de elongar. ¿Sí? Lo que yo quiero que quede claro aquí es que son muy importantes estas proteínas y que sin ellas no se va a llevar a cabo la transcripción. Yo hice una tabla aquí resumiendo las actividades que podrían llegar a tener estos factores generales de transcripción. Si ustedes quieren, yo se los puedo hacer en un documento en Word para que ustedes los estudien o ustedes los van copiando de aquí, como ustedes quieran, pero avísenme en los comentarios. Tenemos que estos factores generales de transcripción componen el complejo basal de iniciación. Esto quiere decir que se necesita como mínimo los que están marcados en rojo, como mínimo, para que se lleve a cabo la transcripción, tanto en genes constitutivos como en genes inducibles. Los genes constitutivos son los que necesitan estar siempre a cierto nivel transcribiéndose, ya que son genes que se necesitan para mantener la vida, como los que se utilizan para producir energía, los de la glucólisis, por ejemplo, los genes que producen las proteínas o las enzimas de la glucólisis. Los genes inducibles ya son los que se necesitan ya en momentos más específicos, que no son necesarios del todo. Entonces tenemos que los que están marcados en rojo son los que se necesitan como mínimo para iniciar la transcripción, tanto en genes constitutivos como inducibles. Tal vez algunos otros genes ya necesiten de más factores asociados para incrementar su actividad o efectividad, pero como mínimo estos. Como ya les había dicho anteriormente, estos factores generales de transcripción van a reconocer cajas o promotores basales. Estas cajas son simplemente secuencias ya establecidas, secuencias ya definidas, que ya se sabe que son así. Son secuencias ya consenso, que se conocen muy bien, que no varían o no varían mucho. Por ejemplo, la caja TATA está constituida de timina, adenina, timina, adenina, adenina. Esta diagonal indica que puede ir una adenina o una timina, después una adenina, después una adenina o una timina. Ya se conoce muy bien su secuencia. Y son estos factores los que reconocen. Y se necesitan reconocer todos estos, o la mayoría, o algunos de estos, para asegurar que todo el complejo se acople al sitio adecuado donde se va a iniciar la transcripción, ¿sale? Por eso son basales. Se necesita como mínimo que se reconozcan estos para asegurar que se transcriba a partir del segmento adecuado. Tenemos más cajas o más promotores, pero estos que les mostré son los que se encuentran más cerca del punto de inicio de la transcripción. Tenemos otros que se encuentran en esta dirección, hacia allá o río arriba. Se les conoce como promotores proximales o distales. Pueden llegar a estar cientos de pares de bases o miles de pares de bases alejadas de este punto y también regulan el patrón de transcripción, pero ahorita no vamos a ver cómo lo hacen. Lo vamos a ver en otro video, por el momento no creo que sea necesario. Entonces tenemos que primero tiene que haber un reconocimiento por un factor, que es el TF2D, el cual ya tiene incluida la proteína TBP, que es la proteína de unión a TATA. Cuando esa proteína reconoce la caja a la cual se va a unir, causa un cambio conformacional en el ADN que expone ciertas secuencias, las cuales son reconocidas por otros factores de transcripción. Es decir, la unión de uno hace que puedan acoplarse ya los siguientes y los siguientes ya pueden reclutar ya a la polimerasa y a otros factores asociados. Es decir, se van a ir adicionando secuencialmente y se va a ir formando poco a poco el complejo. ¿Sale? Una vez que se forma ya todo el complejo y se activa la polimerasa, ya se puede iniciar la transcripción. Esto corresponde a la iniciación, al reconocimiento de estos promotores, es decir, el reconocimiento de la zona donde se tiene que iniciar la transcripción y la formación de todo el complejo que va a transcribir. De eso se trata la iniciación, ¿sale? Reconocimiento del punto donde se va a iniciar la transcripción y acoplar todos los elementos necesarios, en este caso todas las enzimas necesarias para iniciar la transcripción. Una vez teniendo claro la transcripción, vamos a la elongación.
Entonces, en esta raya azul, o en este segmento del gen, es donde se acopló la polimerasa y donde se empezó a abrir la burbuja de transcripción por la actividad licasa de varios de los factores de transcripción, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado que la polimerasa está compuesta por dominios o subunidades, ¿no? Una de ellas va a reconocer las bases nitrogenadas o los nucleótidos. Por ejemplo, el primer nucleótido es adenina. Este dominio, el dominio de la polimerasa, va a reconocer a ese nucleótido y en respuesta va a poner su complementario. En este caso sería la timina, pero recuerden que la timina se sustituye por un uracilo por cuestiones energéticas para ahorrar energía. Después va a reconocer al siguiente y va a poner su complementaria, y otro dominio de la polimerasa va a unir o va a formar el enlace fosfodiéster entre estos dos nucleótidos. Va a ser lo mismo con el tercero, con el cuarto, con el quinto, hasta llegar a regiones que dictan que termine de transcribir. Si cuando esta proteína o esta polimerasa pasa o reconoce dicha secuencia, simplemente deja de transcribir. Estuve investigando cuáles eran esas secuencias, pero no las logré encontrar. Leí que no se tenían muy bien establecidas aún cuáles eran, que podrían llegar